Capítulo 41. V2. Problemas de chicas, necesitamos hablar, Pirra. Las cosas no habían ido bien para el equipo de Jaune el primer día. Todos estaban físicamente exhaustos, e incluso la actitud generalmente alegre de Nora se vio disminuida. El clima no estaba cambiando. Siguió lloviendo intermitentemente durante todo el día. El barro drenaba su energía con cada paso. Luego estaban los ataques de los Grimm. Después de la gran pelea en la colina, las cosas habían estado tensas, lo que llevó a aún más ataques de los Grimm. Un par de Ursai, un Kintai-Hitu e incluso un grifo. El grifo era especialmente duro ya que tenían ataques de alcance limitado, por lo que tuvieron que derribarlo antes de asestar un golpe final. Luego estaba el agotamiento mental que pesaba sobre ellos. No podían seguir así. La mayoría de los Grimm de la zona ya deberían haber muerto, pero la negatividad se cernía sobre su grupo, atrayendo a más y más Grimm. Sería difícil descansar si los Grimm atacaban todas las noches, y continuar con este ejercicio de supervivencia con poco o nada de sueño seguramente empeoraría su ya de por sí amargo estado de ánimo. Por eso, cuando empezaron a montar el campamento, Jaune tomó una decisión. Una decisión difícil que podría resultar contraproducente de manera espectacular, pero algo había que hacer. Ignorar el problema ya no iba a funcionar. Pirra había tomado una decisión que ponía en riesgo la vida de todos cuando se negó a seguir sus órdenes. Fue como el momento en que Ruby corrió para enfrentarse a Tyrian y casi murió en el proceso. Había una razón por la que Crow les dijo que tenían que seguir sus órdenes, incluso si no les gustaban. Ahora Jaune estaba en esa posición de líder donde la vida de las personas dependía de lo que él decidiera. Realmente no disfrutaba el puesto, pero era su responsabilidad. Ahora sabía por qué Crow estaba tan enojado con Ruby. Sí, supongo que deberíamos hacerlo. Pirra pensó en hacerse la tonta, pero también comprendió que necesitaban hablar. Nos instalaremos aquí, les dijo Ren mientras comenzaban a desenrollar sus mochilas. Habían encontrado un refugio de piedra que estaba seco y protegido de la lluvia. Lo mejor de todo es que actuaba como una barrera contra los Grimm que se acercaban sigilosamente a ellos. Nora estaba emocionada de usar una hamaca, pero todos estaban cansados, así que fue más fácil simplemente enrollar sus mochilas y caminar sobre un tramo de tierra seca. Ninguno de los dos quería escuchar lo que Jaune y Pirra estaban a punto de pasar. Así que Jaune llevó a Pirra a una distancia decente de sus compañeros de equipo para que pudieran hablar sin molestar a los demás, pero lo suficientemente cerca como para que si un Grimm atacaba, cualquiera de ellos pudiera ayudar. Ninguno habló durante la breve caminata, ambos perdidos en sus propios pensamientos privados sobre qué decir. Jaune tuvo que recordarse a sí mismo que no debía perder la calma. Demasiadas veces arruinaba cualquier progreso que estuviera a punto de lograrse. Sobre lo de hoy, empezó Jaune. No desobedeceré tus órdenes la próxima vez, interrumpió Pirra. Tenías razón. Como líder de equipo, cuando tomas una decisión, debemos seguirla como equipo. Aprendí eso en la escuela, incluso antes de Beacon, y simplemente lo olvidé en el momento. Podría haber puesto en peligro nuestras vidas, y fue hipócrita de mi parte hacerlo después de estar enojada contigo por hacer lo mismo. En realidad parecía arrepentida, no solo pasivo-agresiva. Pirra era una persona increíblemente agradable que intentaba no herir los sentimientos de los demás, pero el hecho era que seguía siendo humana. Al igual que Jaune, podía estar enojada, triste, feliz o sentir cualquier otra emoción normal. El arrebato anterior probablemente la estuvo preocupando todo el día. El clima deprimente no ayudó a mejorar su estado de ánimo y las cosas siempre se salen de control cuando la gente está molesta. Ah, bien, me alegro de que estemos en la misma página. Jaune se sintió desconcertado por un momento por sus repentinas palabras desarmantes. Pirra siempre había sido buena contraatacando. Al principio, quería atacarla, pero ahora solo quería dejarlo pasar. Su compañera ya se estaba arrepintiendo de lo que había pasado. Hacerla sentir peor no resolvería nada en ese momento. De hecho, todo lo contrario, ya que Grimm se sentiría atraído por esas emociones negativas. No puedo decir que no entiendo por qué. ¿Y tú? Pirra lo interrumpió de nuevo. ¿Eh? Jaune parpadeó. ¿Qué estás? ¿Sabes realmente por qué me fui sola de esa manera? Pirra aprovechó la ventaja.
Jaune realmente no quería decirlo en voz alta. Adelante, Pirra se cruzó de brazos, con un tono neutro e ilegible. Quiero saber lo que realmente piensas. Si de verdad deseas que hablemos, deberíamos ser abiertas y no preocuparnos por herir los sentimientos de la otra. Ya lo hemos hecho muchas veces. Tienes razón, Jaune respiró profundamente y continuó, y decidió ser abierto y honesto. Pensé que estabas molesto conmigo y que no querías que fuera el líder de tu equipo, así que ignoraste deliberadamente mis órdenes para hacer lo que querías. No, no fue eso. Sacudió la cabeza y lo miró con sus ojos esmeralda. Las cosas podrían ser más fáciles si ese fuera el caso. La verdad es que me he acostumbrado tanto a hacer las cosas por mí misma estos últimos meses que cuando comencé a pelear, me desconecté de todo lo demás a mi alrededor y me concentré únicamente en lo que estaba sucediendo frente a mí. Cuando entrenaba en Beacon, hacía esto todos los días para evitar los comentarios que la gente me lanzaba, así que es a lo que estoy acostumbrada. No tenía un compañero con quien practicar combates por equipos y aprender a pelear con ellos como equipo. ¡Ay! Otro golpe directo al estómago. La peor parte era que Jaune no podía discutir con ella. Todo lo que decía era verdad sobre su tiempo en Beacon, al menos según Ren. Nora estaba enojada, no tenía pareja y el resto de la escuela estaba celosa de su semblanza y habilidad. Aunque la voz en el fondo de su mente, la parte estúpida, irracional y enojada de él, quería que dijera que ella era la que puso en movimiento la cadena, Jaune se negó a escuchar esa voz y la apagó mentalmente de inmediato. De nuevo, tienes razón. No he sido un buen compañero, admitió Jaune, odiando y apreciando el hecho de poder decir esas palabras sin gritar ni insultar a Pirra. Y he dicho innumerables cosas de las que no puedo arrepentirme. Por eso, lo siento mucho. Yo también dije algunas cosas, admitió Pirra lentamente y bajó la mirada al suelo. Es solo que, hace poco me di cuenta de algo. ¿Acerca de? A nosotros. Nadie quería escuchar esas palabras en el tono resignado que usaba Pirra. Era el tipo de cosas que alguien diría cuando estuviera a punto de romper. Sin embargo, Pirra y Jaune nunca habían salido. Ella estaba con Mercury y él con Ruby. Entonces, ¿a qué conclusión llegó? ¿Iba a sugerir que hablaran con Ozpin sobre conseguir diferentes compañeros? Por lo que mencionó Crow, Ozpin generalmente no cambiaba de pareja excepto en las situaciones más extremas o en los años superiores cuando un equipo perdía a alguien en una misión. Entonces, sugerir que hicieran algún cambio de equipo estaba fuera de cuestión. Me di cuenta, ya no somos amigos. Más poderosas que una patada en los testículos, esas palabras impactaron profundamente a Jaune. Mientras peleaban, incluso en lo peor, Jaune nunca creyó que no fueran amigos. Claro, estaba muy molesto y a veces incluso sugería que tal vez no lo fueran, pero siempre volvía a la posibilidad de que pudieran reconectarse una vez que superara esos sentimientos. Todas las peleas constantes últimamente, la agresividad pasiva y ahora la declaración de Pirra. En el fondo, Jaune sabía que ella tenía razón. Ya veo, fue todo lo que el chico pudo murmurar en respuesta. Deberías sentirte aliviada, sin embargo, continuó Pirra y lo miró de nuevo, sin apartar la mirada, pero la luz en sus ojos pareció atenuarse. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando te enteraste de que se lo había contado a Ozpin? ¿Con amigos como tú, quien necesita enemigos? Ahora ya no tienes que preocuparte por mí. Eso no es, estamos en una situación difícil, pero nunca realmente, está bien. No tienes que intentar darle la vuelta a la situación. Pirra le sonrió con tristeza. Algunas personas no pueden ser amigas, pero eso no significa que tengamos que ser enemigas. Aún podemos trabajar juntas como equipo JNPR. Por eso estoy dispuesta a seguir tus órdenes desde que Ozpin te nombró líder del equipo. Seré una compañera de equipo, pero no creo que volvamos a ser cercanas nunca más. Vaya. Jaune no tenía idea de qué decir a eso. Técnicamente, era mejor que ser enemigos y pelear todo el tiempo. Deberían poder trabajar como socios por el bien del equipo. Solo que está fuera de eso. No iban a pasar el rato juntos como en los viejos tiempos. No había nadie a quien culpar excepto a él y a su temperamento por alejar a Pirra. Incluso después de entender por qué lo hizo, el muro estaba allí y no se derrumbaría. Después de todo, Pirra todavía recordaba sus hirientes palabras del principio.
Una cosa era para alguien con quien no era lo suficientemente cercana como para decir eso. Otra para alguien en quien confiaba y por quien se preocupaba. Las heridas físicas pueden sanar, pero las mentales pueden dejar cicatrices profundas. Ren realmente tenía razón en su evaluación. Tal vez algún día podrían volver a ser amigos después de haber estado juntos durante los próximos 3 o 4 años. Pero no en un futuro cercano. Jaune tendría que aceptar esto como un hecho por ahora. Entonces, en lugar de tratar de discutir, suavizar las cosas o quejarse, el rubio simplemente asintió con la cabeza. Puedo aceptarlo, respondió Jaune lentamente, con palabras pesadas. No es que quisiera decir eso, pero las circunstancias indicaban que ese era el mejor resultado en ese momento. Entonces déjame decirte una cosa como compañero de equipo. No deberías estar solo. Estamos juntos en esto. Es muy amable de tu parte decirlo, pero ambos sabemos que ya es demasiado tarde, suspiró Pirra. Si Cardin no se hubiera enterado de mi parecido, tal vez hubiera tenido una oportunidad. Ese tipo es un gran imbécil. Gruñó Jaune. Aunque Cardin no había estado intimidando a la gente últimamente, desde que comenzaron a tener sus combates de entrenamiento privados, probablemente demasiado cansado ya que realmente se pelearon. Pero los demás tampoco deberían haberse unido. Algunas personas tienen semejanzas más fuertes que otras. Crow incluso llamó a mi amplificación opantes. No todas las armas y Grim son iguales tampoco, así que tenemos que aprender a luchar contra todo tipo de cosas. Esperaba encontrar un terreno común para que comenzaran a construir esa base nuevamente. Lo que vio fue la sonrisa de una niña mirando a un niño que decía algo poco realista. Hay una diferencia entre nuestras semblanzas, dijo Pirra, levantando una mano. Te daré una demostración. Sin previo aviso, Jaune sintió que su placa de pecho blindada se elevaba en el aire por una fuerza invisible. Sus brazos y piernas se balanceaban inútilmente mientras estaba suspendido en el aire. Su vaina y espada volaron de su cadera y flotaron alrededor de Pirra. Sin hacer ningún esfuerzo, ella no solo lo había desarmado, sino que también lo había puesto en una posición en la que era presa fácil de cualquier ataque que ella deseara. Era obvio que no iba a atacar, pero la implicación estaba ahí. Luchar en el aire no hizo nada, y no fue hasta que lo bajó de nuevo al suelo que liberó su semblante. ¿Ves por qué? Le preguntó Pirra. Tu semblante de amplificación es poderoso, especialmente para regenerar tu propia aura. Tiene muchos usos y es una habilidad muy versátil. Sin embargo, no deja a tu oponente indefenso. Aumenta tu defensa, pero tu oponente aún puede usar ataques y habilidades poderosos para derrotarte. Su entrenamiento no será en vano. Con mi semblante, respiró profundamente. No importa cuánto entrenen, si usan un arma o armadura de metal, puedo manipularla. Jaune permaneció en silencio mientras continuaba. Podría arrancarles las armas de las manos y atacarlos con ellas. Puedo mover sus armaduras con ellos dentro de ellas. Nunca podrán golpearme, explicó Pirra, con las palabras fluyendo. Están enojados conmigo porque todos saben que no tienen ninguna posibilidad si uso mi semblanza en serio. Sí, algunas personas no tienen armas que se puedan magnetizar, pero esas armas son cada vez menos comunes. Las armas de metal son simplemente mejores que las alternativas como el hueso. Por lo que escuché, no lo usas mucho, dijo Jaune, recordando una conversación que tuvo con Ren en privado, de la que Pirra no sabía. Pero los demás no lo saben, le recordó el campeón. Si fallan un ataque, pueden pensar que usé mi semblanza para que fallaran. Cuestionan sus habilidades y piensan que no tiene sentido luchar contra un oponente que puede negarlo todo. Esa ira entonces se dirige hacia mí. Porque a la gente le resulta más fácil culpar a los demás que a ellos mismos por perder, reconoció Jaune. Él lo sabía bien. Le había llevado tiempo aceptarlo durante las veces que sintió lo mismo. Cada vez que perdía una pelea en clase, quería culpar a cualquiera menos a sí mismo, pero sabía que no era así. Sus compañeros de clase habían practicado durante años mientras él hacía trampas para entrar, así que toda la ira y la frustración tenían que guardarse para sí. Mercurio dijo lo mismo, recordó Pirra con cariño. Y supongo que hay algo de verdad en eso. Pero, independientemente de lo que pienses, así es.
A otros estudiantes no les gusta que sus notas y expedientes estén vinculados a enfrentarse a alguien que puede usar poderes que ellos no tienen. Las habilidades con un arma se pueden aprender y desarrollar. Las apariencias son algo con lo que nacemos y no podemos cambiar. El destino lo decide por nosotros. Si creyera en el destino, no habría intentado ser un cazador, respondió Jaune. Mis padres me dijeron que no estaba hecho para eso, que no era mi destino, pero no me lo creí. Decidí que quería serlo. Sí, cometí errores en el camino, pero el hecho es que todavía estoy aquí. Si me relajé y acepté el destino como la respuesta, entonces ¿qué sentido tenía intentar hacer algo? ¿Crees en el destino?, preguntó Pirra. Creo que nosotros mismos creamos nuestro propio destino, respondió Jaune. Entonces te deseo la mejor de las suertes en tu futuro, dijo Pirra con una falsa sonrisa de celebridad. Deberíamos descansar un poco. Mañana será un día muy largo. A regañadientes, Jaune lo siguió. Se alegraba de que Pirra aceptara seguir sus órdenes en el futuro, pero ¿a qué precio? ¿No eran amigos? Las amistades podían terminar por muchas razones. Esta simplemente explotó. Siempre esperó que volvieran a estar cerca, incluso si en el fondo sabía que las cosas habían cambiado. Al menos no eran enemigos. Un pequeño resquicio de esperanza en este momento oscuro. Aunque la forma en que Pirra parecía haberse dado por vencida con él lo hacía sentir como una mierda. Gruñó Jaune, luchando por despertarse mientras la implacable luz del sol se filtraba entre los árboles. Se levantó del suelo y se puso de pie lentamente. Buenos días. El intento de Nora de mostrarse alegre se vio traicionado por las ojeras bajo sus ojos. La noche anterior no había sido nada tranquila. Nora y Ren habían notado la tensión cuando Pirra y Jaune regresaron, pero no dijeron nada. Una hora después de su primer turno, su campamento fue emboscado por un par de Grimm más pequeños. Pirra, en su primera guardia, había logrado derribar a 3 de los 4 antes de despertar a todos. Nora, enfurecida por la interrupción, aplastó a los Grimm restantes con un solo golpe furioso. Pero los ataques no terminaron allí. Poco después de la medianoche, un Nevermore posado en el acantilado lanzó otro asalto. Ren, de guardia, alertó a todos, lo que les permitió controlar la amenaza. Afortunadamente, el Nevermore no estaba volando, lo que hizo que fuera más fácil derribarlo, gracias al preciso golpe de lanza de Pirra en su ojo y a la rápida intervención de Nora, que rompió una de sus alas mientras se abalanzaba sobre Jaune. A pesar de sus esfuerzos, la pelea había interrumpido su descanso, dejando a todos exhaustos por la mañana. Oye, ¿está hirviendo el agua? Jaune se frotó los ojos y miró la olla plegable sobre la estufa portátil. Casi. Nora reprimió un bostezo tan grande que pareció estirarle la cara. Ren bebió un poco de agua cuando dejó de llover un poco, así que vamos adelantados en lo previsto. Parecía que se iba a quedar dormida en ese momento. Puedes recostarte, yo vigilaré la olla, ofreció Jaune. Eres la mejor. Nora se desplomó sobre su bolso y se quedó dormida al instante. Jaune no la culpó a ella ni a su mente en absoluto. La noche había desenterrado tantos recuerdos de su primera y agotadora semana. Falta de sueño, esfuerzo constante y amenazas inminentes, incluso con la ayuda de Crow. Ren parecía relativamente tranquilo, tal vez debido a su práctica de meditación. Jaune pensó que podría intentarlo una vez que regresaran a Beacon. El desayuno fue sencillo. Avena con agua caliente. Fue eficiente, no requirió limpieza y proporcionó el sustento necesario. Los 4 comieron en silencio, la atmósfera estaba cargada de cansancio y tensión. Los pensamientos de Jaune se demoraron en la noche anterior, distrayéndolo mientras miraba su comida. Pirra parecía preocupada con sus propios pensamientos también. Nora y Ren intercambiaron miradas cómplices pero no dijeron nada, completamente conscientes de que Jaune y Pirra estaban lidiando con sus propios problemas. Nora probablemente se molestaría cuando Jaune finalmente revelara el resultado. Después de la noche de interrupciones, terminaron de desayunar a toda prisa. Tenían que volver a la pista y recuperar el tiempo perdido luchando contra todos los Grimm el día anterior. La niebla era espesa, pero no había Grimm, lo que era una pequeña victoria en esta horrible situación. La lluvia brumosa no era suficiente para empañar sus ánimos ahora. Jaune estaba menos concentrado en Pirra en ese momento.
Habían abordado lo que necesitaban decir y, por ahora, ser compañeros de equipo era suficiente. No era un pensamiento deprimente. A veces las personas simplemente no se llevaban bien, y eso estaba bien. De repente, Jaune se detuvo y frunció el ceño mientras su mirada recorría los alrededores. La niebla se estaba despejando y podía ver más allá que antes. ¿Qué pasa?, preguntó Pirra, moviendo instintivamente su mano hacia su arma. No, es eso, dijo Jaune señalando hacia adelante. ¿Eso es un lago? Nora se protegió los ojos mientras entrecerraba los ojos para mirar a lo lejos. Parece más bien un estanque grande, dijo Ren con voz pensativa. ¿Hay algo inusual en ello, Jaune? No está en el mapa. Jaune levantó el mapa y señaló su ubicación actual. Estábamos acampados aquí. Trazó una línea hacia atrás. No hay forma de que hayamos viajado tan lejos, y no hay fuentes de agua marcadas aquí. El río y el lago están demasiado lejos para que hayamos terminado cerca de ellos por error. Ren examinó el mapa con atención antes de mirar a su alrededor. Estoy de acuerdo. El mapa podría no ser del todo preciso. ¿O es posible que Beacon haya incluido deliberadamente detalles incorrectos para desafiarnos?, sugirió Jaune. Sería una decisión arriesgada por su parte, incluso con el rastreador que nos dieron, reflexionó Ren, frotándose la barbilla. Si algo saliera mal y dejara de funcionar, ¿no les resultaría más difícil encontrar equipos si se desviaran demasiado de la pista? Entonces, ¿qué hacemos? El entusiasmo de Nora se había desvanecido y había sido reemplazado por preocupación. Si esta sección del mapa es inexacta, deberíamos retroceder y encontrar una ruta que coincida con el mapa, propuso Pirra. ¿No podríamos seguir recto e ignorar esta sección?, preguntó Nora. Sabemos cuál es el camino hacia el este. Podríamos, pero siempre existe la posibilidad de desviarnos un par de grados del rumbo, respondió Jaune. Es muy difícil ir en línea recta en terreno accidentado. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Pirra, haciendo lo que le había dicho la noche anterior y siguiendo su ejemplo. Por supuesto, también podría ser que ella supiera que él y Ren tenían más experiencia en atravesar el desierto. Jaune reflexionó un momento. ¿Qué le pediría Crow que hiciera en esta situación? Nunca sucedió durante su viaje porque los mapas que tenían ya eran bastante precisos. Saber dónde se encontraba en la naturaleza era esencial o nunca encontrarías civilización. Las ciudades y los pueblos eran un porcentaje muy pequeño de la tierra total en Remnant. Como los Grimm estaban en todas partes, todos los lugares tenían que ser fácilmente defendibles. Pero si Crow hubiera descubierto una discrepancia en el mapa, ¿qué diría? Al levantar la vista del mapa, sus ojos se posaron en la fuente de agua. Vamos a seguir derecho, declaró Jaune. Luego, en el estanque, nos dividiremos en dos grupos. Ren y Nora irán a la derecha, Pirra y yo a la izquierda. Ren, memoriza este mapa lo mejor que puedas. Vamos a ver si podemos encontrar otros puntos de referencia. Es posible que haya una cueva o algo así debajo y que el agua se haya precipitado hacia un punto bajo. Estamos rodeados por ellos. La lluvia podría incluso causar algunas inundaciones repentinas si no tenemos cuidado aquí abajo. Nos reuniremos de nuevo en una hora. Si un equipo se ausenta más tiempo, supongamos que se metió en problemas. Esto no tiene ningún sentido. Gruñó Ruby, sosteniendo el mapa hacia el cielo como si pensara que los rayos de sol que se filtraban entre las nubes grises de tormenta resaltarían un mensaje secreto e invisible. ¿Qué no?, preguntó Weiss, haciendo una pausa y mirando fijamente a su compañero. Eso. Ruby hizo un gesto con la mano hacia adelante, exasperada. ¿Qué se supone que debemos mirar? Blake hizo la pregunta importante. Hemos estado siguiendo el río y no ha cambiado, añadió Jan, deteniéndose y estirándose un poco. ¿Vamos a la derecha o a la izquierda en la bifurcación? Ese es el problema. Ruby agitó el mapa frente a ellos. No hay ninguna bifurcación en el río. Es un río bastante recto con una única curva principal. Ya sabes que los arroyos y ríos más pequeños desembocan en ríos más grandes todo el tiempo, dijo Weiss con total naturalidad. Ni siquiera sabes la diferencia entre un arroyo, un riachuelo, un río y un riachuelo, replicó Ruby.
¿Cómo me atrevo? Solo estaba tratando de ayudar, tú tampoco lo sabes. Balbuceó Weiss. Vamos, vamos, tranquilícense ustedes dos, Yang se interpuso entre ellos. Sé que el clima brumoso y neblinoso no es divertido, pero no hay necesidad de pelearse. Ruby, eso no es propio de ti. Ah, lo siento, se disculpó Ruby inmediatamente, mirando al suelo. Tienes razón. Lo siento, Weiss. Acepto mis disculpas y admito que di información que no fue útil en ese momento, respondió Weiss con una pequeña sonrisa y le dio una palmadita en el hombro a Ruby. Au. Debería sacar una foto de ustedes dos, tan cerca, susurró Yang. Jaune se pondrá muy celoso. No me hagas golpearte, Weiss tocó su estoque. Oh, si te sirve de ayuda, la definición de un arroyo, riachuelo, río y riachuelo depende de hacia dónde desemboca y de cuánta agua fluye a través de él, comentó Blake mientras tomaban un descanso para darle tiempo a Ruby de verificar su posición. Está bien, no te pongas así de nerd con nosotros ahora, Yang puso los ojos en blanco. Ese es el trabajo de Weiss. Hola. Weiss protestó enojado y le arrojó un poco de barro a Yang. Mientras su equipo jugaba y mantenía el ánimo en alto en el clima deprimente, Ruby se esforzaba por pensar mientras miraba el mapa, trazando su camino desde donde habían empezado y luego echando un vistazo alrededor del área para identificar puntos de referencia. No tenía ningún sentido. Sí, había niebla esa mañana, pero iban despacio y seguían su dirección constantemente. Incluso si se desviaban unos pocos grados, ella debería poder averiguar dónde estaban. Es como si el mapa estuviera equivocado o todo el terreno en esta área hubiera cambiado. Equipo Ruby. Ruby levantó la mano y atrajo su atención. Tenemos que tomar una decisión. ¿Y eso es? Preguntó Weiss al instante. El mapa no parece correcto, les dijo Ruby. Al menos en esta zona, hizo un círculo con el dedo. Así que tenemos un par de opciones. Una, seguimos hasta que encontremos más puntos de referencia por aquí cerca de la meta. Esto es arriesgado porque no sabemos cómo es el terreno y será difícil enderezarnos si nos desviamos del rumbo. La otra opción es intentar dar un rodeo y seguir las partes de los mapas que son más precisas. ¿No deberíamos seguir adelante si queremos terminar más rápido? Weiss se cruzó de brazos y frunció el ceño. Podríamos, pero si nos desviamos unos pocos grados, corremos el riesgo de alejarnos bastante de nuestro destino, explicó Ruby. Dependiendo de lo inexacto que sea este mapa, podríamos desviarnos mucho. Si bien el camino más largo sería más seguro, requeriría más tiempo, repitió Yang lo que había dicho su hermana antes. Es una decisión difícil. Sí, normalmente Jaune y yo lo discutiríamos y, a menos que el tiempo fuera esencial, el tío Crow seguiría lo que decidimos, hasta que llevamos un tiempo viajando y decide decirnos que elegimos mal y tenemos que retroceder 1 o 2 horas y rehacerlo y luego desperdiciar gran parte del día y agotarse. Ruby, estás recayendo. Blake le dio una palmada en la espalda. Ah, sí, lo siento por eso, Ruby parpadeó. Yo diría que sigamos adelante, pero trato de no apresurar estas decisiones. Jaune suele ser quien sugiere que tengamos cuidado. Y tendría razón, afirmó Weiss en voz baja, pero sin mala intención. Por eso creo que deberíamos dejarlo en votación, declaró el joven dirigente. Ruby, escucha. Yang puso una mano sobre el hombro de Ruby. Aprecio que quieras incluirnos, pero tú eres la líder del equipo, no nosotros. De todos los que están aquí, excepto tal vez Blake, tú eres la que tiene más experiencia haciendo este tipo de cosas. Creo que deberías tomar la decisión. Tiene razón, se sorprendió Ruby al oír que Weiss estaba de acuerdo tan fácilmente. Como líder del equipo, debes tomar la decisión final, no dejarla en manos de los demás. Es solo que si las cosas salen mal, también debes aceptar la responsabilidad. Y todos esos te lo dije de Weiss, sonrió Yang. Yo no diría eso. Simplemente le daría un sermón sobre cómo pensar las cosas más detenidamente. Eso es lo que acaba de hacer. Todos confiamos en ti, le sonrió Blake a Ruby. Haz lo que creas que es mejor y te seguiremos. Pase lo que pase, estaremos contigo. Ruby intentó ocultar su sonrisa, pero eso era imposible. Tampoco había lágrimas en sus ojos. Si las había, eran pura alergia. Ya no era una bebé que lloraba por todo.
Una adulta sabía cómo actuar con fuerza frente a los demás. Secándose los ojos con las mangas discretamente, Ruby respiró profundamente y miró hacia arriba. La decisión era obvia si querían ser los primeros, pero aún podían tomar precauciones. Después de todo, la experiencia de primera mano le mostró lo que sucede cuando te metes imprudentemente en una pelea. Todavía había una pequeña cicatriz blanca en su estómago donde Tyrion la apuñaló. Su mano frotó el lugar durante una fracción de segundo. Seguiremos avanzando, pero lo haremos de la manera correcta. Ruby sacó a Crescent Rose y la hizo girar mientras el arma cambiaba de su modo rifle a guadaña. Un corte rápido y unas cuantas chispas diminutas, una roca tenía una pequeña arboleda tallada en ella. Estamos dejando un rastro detrás en caso de que nos perdamos y tengamos que encontrar el camino de regreso aquí. Weiss estaba sinceramente impresionada por su decisión y Ruby trató de no demostrar lo feliz que estaba de que su pareja la viera bajo esta nueva luz. ¿Nora y Ren estarán bien sin un mapa?, preguntó Pirra, tratando de mantener la voz firme como si simplemente preguntara por el clima. Ren es bueno memorizando cosas rápidamente, por eso le dejé estudiar el mapa antes de separarnos, respondió Jaune, apartando una rama baja mientras avanzaban por el camino elegido. Yo no soy tan hábil, así que lo necesito. Continuó examinando el mapa, tratando de hacer coincidir el paisaje con sus características. Algunas de estas depresiones parecen similares, pero es difícil estar seguro. Marca ese lugar. Pirra hizo un rápido corte en el costado de un árbol, dejando una marca clara pero poco profunda. Mientras Jaune se concentraba en orientarse, Pirra se encargó de marcar el camino. Trabajar juntos de esta manera era una experiencia refrescante, un cambio bienvenido con respecto a su dinámica habitual. Ambos se esforzaban por superar sus problemas anteriores. Aunque habían expresado sus quejas, no las habían resuelto por completo debido a las discusiones. Reconociendo que ya no eran del todo amigos, decidieron trabajar en equipo por el momento. Mientras recorrían el sendero, los pensamientos de Jaune vagaban. Me pregunto si las inundaciones alteraron el terreno o algo así, reflexionó en voz alta. No hay fecha en este mapa, así que no sé qué antigüedad tiene. Es posible que Beacon nos haya dado mapas obsoletos. O, si Ozpin es tan astuto como sugirió Crow, tal vez estos mapas tengan imprecisiones deliberadas para que la gente se pierda. Me resulta difícil creer que Beacon haga eso, dijo Pirra, con un tono de incredulidad. Ya es peligroso aquí afuera, y sin profesores cerca, darnos un equipo defectuoso sería imprudentemente peligroso. Pirra, recuerda, nos lanzaron por un acantilado y nos hicieron pelear con Green durante la iniciación sin conocer nuestras habilidades, le recordó Jaune con sequedad, mirándola. También nos hicieron entrenar con munición real. Pirra abrió la boca, luego la cerró, admitiendo su punto. El terreno parece bastante similar al del mapa, admitió Jaune. El único problema es el estanque que no está en él. Entonces, ¿crees que podría haberse formado después de que se hizo el mapa?, preguntó Pirra. Es posible. Deberíamos comprobar si se trata de una formación natural o si la zona se inundó recientemente y rellenó un punto bajo. ¿Cómo lo comprobamos? Ni idea. Pirra casi sonrió ante la honestidad de Jaune. Está bien, ya hemos llegado lo suficientemente lejos. Tenemos que regresar para que Ren y Nora no vengan a buscarnos, decidió Jaune. Estoy bastante seguro de que sé dónde estamos. El estanque me ha despistado. Seguiremos por este camino, pero prepárate para muchos cambios de elevación. Esta zona no es plana. Maravilloso, murmuró Pirra con sequedad. Campeón o no, las largas caminatas por el barro y la lluvia no son agradables para nadie. ¿No podemos llamarlos? Deberían estar dentro de una señal de corto alcance. Buena idea. Les avisaré, pero aún así deberíamos regresar porque es posible que no vean nuestras marcas. Jaune sacó su pergamino y llamó a Ren. Ren. Vamos en la dirección correcta. Nos vemos en el estanque. Está bien, nuestra zona está despejada, así que no deberíamos tener problemas para regresar. Nora tiene hambre, así que almorzamos temprano. Podrías disfrutar de la vista panorámica, dijo Jaune riendo y colgó. Parece que me preocupé por nada. Vámonos. Más vale prevenir que curar, concordó Pirra.
La antigua Pirra podría haber felicitado a Jaune por su decisión, cuando eran mejores amigos. Ahora, simplemente reconoció su elección y siguió adelante. Los cambios en ella fueron sutiles pero significativos. Ya no intentaba complacer a todos, ni era la Pirra reservada que siempre hacía que los demás se sintieran mejor. Era hora de que se centrara más en sí misma, pero eso no significaba que tuviera que ser grosera con las personas. Al mismo tiempo, ya no necesitaba mimarlas. Un leve sonido silbante rompió el silencio, y los reflejos de torneo de Pirra entraron en acción. Agáchate. Agarró la nuca de Jaune y lo empujó hacia abajo con ella. ¿Qué? El grito de Jaune se interrumpió cuando sintió que el aire sobre su cabeza se movía. Una espada giratoria pasó zumbando a su lado, pero estuvo a punto de alcanzarlo. Jaune, aunque estaba alerta, no había previsto una emboscada de un luchador experto. Desenvainó su espada, se levantó del suelo y levantó su escudo. La espada giratoria rebotó en un árbol antes de desaparecer entre el espeso follaje. ¿Quién está ahí? Pirra exigió que su espada y su escudo estuvieran listos. Muéstrate. No hubo necesidad de una respuesta. El arma le resultaba familiar y Jaune sintió que se le helaba la sangre. Lo habían encontrado. ¿Por qué estaban allí, en Vale? No tenía sentido. Su huida había sido un golpe tan grande para su orgullo. Jaune dio un paso atrás cuando una figura emergió de las sombras. Más baja que él, pero no mucho, la mujer atlética y delgada apareció a la vista. Bernal, susurró Jaune, su voz apenas audible. ¿Te alegra verme, idiota? Dijo Bernal, con un tono lleno de desprecio. Bajó las armas. ¿Dónde está la confianza de antes? Tú y yo nos llevábamos tan bien, o al menos eso creía. Jaune. ¿La conoces? Preguntó Pirra, con evidente confusión mientras mantenía su espada y escudo listos. Sí, ella es una de los miembros de la tribu de bandidos que nos secuestraron a Ruby y a mí, explicó Jaune. Ella fue quien nos vigiló hasta que escapamos. Eso fue un golpe bajo, gruñó Bernal. ¿Tienes idea de cuánto entrenamiento tuve que hacer para compensar eso con Raven? Ustedes son quienes nos secuestraron. Replicó Jaune. Te tratamos como si fuéramos de la familia. Replicó Bernal. No queríamos unirnos a vuestra tribu. Dijo Jaune, con evidente frustración en su voz. Pirra estaba completamente confundida. ¿Qué está pasando? Cállate, perra. Le espetó Bernal. Esto no te concierne. Vete a la mierda. Parece que esto me preocupa. Replicó Pirra. Acabas de intentar, su protesta fue interrumpida cuando otra figura emergió detrás de Bernal. Una mujer alta vestida de rojo, con una gran máscara que le cubría el rostro, exudaba un aura opresiva. Su gran espada permanecía envainada, pero su mera presencia resultaba sofocante, incluso más que cualquier oponente al que Pirra se hubiera enfrentado en la arena. Las manos de Jaune temblaban sobre la empuñadura de su espada, sus ojos abiertos por la sorpresa en lugar del terror. Cuervo, suspiró. Es hora de que enmiendes tus errores, Bernal, dijo la mujer enmascarada con voz apagada. Me aseguraré de que el otro no interfiera. Pirra, ve a buscar a Ren y a Nora y sal de aquí, le instó Jaune con voz temblorosa. Me persiguen a mí, no a ti. No puedo, te estoy dando una orden, Pirra. El miedo de Jaune era palpable mientras la instaba a irse. Estos no son oponentes a los que podamos vencer. ¡Qué cobarde! Se burló Bernal. Y yo que pensaba que tenías algo de valor. ¿No eras un enclenque al que impresionar? ¿Cobarde? Jaune dio un paso adelante con el escudo en alto. Estoy aquí parado, ¿no? El suicidio es la salida del cobarde. Sin previo aviso, Bernal arrojó una de sus espadas a Jaune. Él levantó su escudo justo a tiempo para desviar el ataque, pero Bernal ya se estaba moviendo. La espada rebotó y ella ya había saltado al aire, atrapándola sin esfuerzo. Bajó ambas armas hacia Jaune, quien respondió al ataque con su propia espada. Saltaron chispas cuando el metal chocó. Ninguno de los dos bandos cedió. Bernal utilizó la fuerza de Jaune a su favor, impulsándose hacia arriba con una flexibilidad notable antes de asestarle una poderosa patada en el costado de la cabeza. El aura de Jaune se encendió cuando rápidamente amplificó su defensa, pero Bernal también concentró su aura en su ataque.
Las ondas de choque sacudieron la cabeza de Jaune, nublando momentáneamente su visión. Ese breve momento de ceguera casi le cuesta la vida cuando la daga de Bernal descendió hacia su cuello. Rodó hacia un lado y la empujó con su escudo, ganando unos pocos pies cruciales de distancia. Bernal estaba claramente furioso, apuntando a matar en lugar de jugar. Todo esto ocurrió en cuestión de segundos. Pirra observó en silencio y estupefacta cómo Bernal atacaba con una velocidad increíble. Estaba a punto de intervenir cuando Bernal saltó sobre la espada de Jaune, pero su camino quedó bloqueado. «Deja que resuelvan sus diferencias», dijo Raven, con voz tranquila y casi desinteresada. De alguna manera había acortado la distancia entre ellos sin que Pirra se diera cuenta. Casi parecía que quisiera observar a los dos luchadores. Sin embargo, la larga espada que se movía hacia el cuello de Pirra reveló sus verdaderas intenciones. Apretando los dientes, Pirra bloqueó la espada con su escudo, sintiendo la poderosa fuerza detrás del ataque de Raven. El golpe llegó sin previo aviso, y su absoluta letalidad era casi como la de Grimm. Un solo segundo de retraso podría haber significado la muerte. Los ojos de Pirra pasaron de Jaune, que luchaba contra Bernal, a su formidable oponente. Si se iba, Jaune se vería abrumado y probablemente asesinado. Como cazadora, no podía abandonarlo, incluso si no eran amigos. Por el contrario, Jaune, como líder de su equipo, le había dado una orden directa, pero esta era una situación extraordinaria, ¿no? ¿Quién podría haber previsto adversarios tan peligrosos? Debería quedarse o irse. Ni se te ocurra pensar en escapar, muchacha, dijo Raven, con una voz amenazante. En cuanto me des la espalda, te mataré. Parecía que ya había tomado la decisión. Pirra levantó su lanza y adoptó una postura defensiva. Raven no dijo nada más mientras levantaba su larga espada roja. Sin la capacidad de ver el rostro de Raven debajo de la máscara, Pirra tuvo que confiar en el lenguaje corporal para obtener alguna indicación del siguiente movimiento de la mujer. Las personas a menudo transmitían sus intenciones a través del movimiento de las partes más grandes de su cuerpo, los hombros y los codos antes de un ataque, o las rodillas antes de una carrera. Estas señales sutiles eran la mejor oportunidad de Pirra para recibir una advertencia temprana. La campeona se inclinó hacia atrás cuando la espada roja pasó zumbando junto a su nariz. La espada no era solo roja, parecía estar imbuida de polvo de fuego, lo que le otorgaba un atributo de llama. Un golpe que rompiera su aura podría ser fatal, especialmente dada la fuerza de Raven. Pirra tuvo que emplear todas las habilidades que poseía. Se abalanzó con una estocada hacia arriba dirigida al estómago de Raven. Raven paró el ataque sin esfuerzo con su empuñadura. Pirra dio un salto mortal hacia atrás y puso a Milo en modo rifle. Disparó algunas balas, tratando de crear algo de espacio. Raven avanzó, desviando cada bala con movimientos precisos y controlados de sus espadas. Los ataques a distancia eran ineficaces. Pirra necesitaba acercarse. Cambió a Milo a su forma de espada Shipos y cargó hacia adelante, con el objetivo de esquivar la larga espada con velocidad y agilidad. Las armas más grandes tenían más impulso en sus movimientos, pero eran más lentas debido a su peso. Las campanas de advertencia sonaron en la mente de Pirra cuando sus reflejos entraron en acción. Saltó hacia un lado, evitando por poco la espada roja que atravesó el aire donde había estado momentos antes. La punta de la espada cortó peligrosamente cerca de su ojo. Los ataques de Raven eran implacables y precisos, siempre apuntando a un golpe mortal. Incluso cuando Raven parecía desinteresada, era solo para maniobrar para posicionarse. Pirra se dio cuenta de la gravedad de la situación. No había lugar para la vacilación. Pirra se apartó del barro con fuerza y empujó su espada hacia el costado de Raven, con los ojos parpadeando hacia la mancha roja de la espada que regresaba. Pirra activó su semblance, rodeando el arma de Raven con aura negra. Aunque había limitado su uso en Beacon cuando luchaba contra otros estudiantes, Raven era un caso completamente diferente. Contenerse no era una opción. Pirra canalizó todo su poder en su semblance, tirando de la espada de Raven en el aire. Hacer clic. Los ojos de Pirra se abrieron de par en par cuando la espada roja de Raven se desprendió de la empuñadura. Voló hacia atrás con toda la fuerza de la semblanza de Pirra, se estrelló contra un árbol y se rompió en innumerables pedazos.
La rápida comprensión de Raven de la táctica de Pirra dijo mucho sobre su habilidad y experiencia. Sin embargo, Pirra no se amilanó y continuó su ataque mientras su espada apuntaba al pecho de Raven. Sin la espada, asumió que la batalla sería más fácil. Estaba equivocada. A pesar de que Raven estaba desarmada, esquivó la estocada de Pirra con facilidad. Extendiéndose hacia adelante, Raven golpeó la muñeca de Pirra, desviando su ataque y haciéndose a un lado. Luego agarró el hombro de Pirra y le dio una patada en el estómago con la rodilla. Pirra levantó su escudo justo a tiempo, aunque la fuerza del golpe la levantó ligeramente del suelo y la empujó hacia atrás. Raven le dio un codazo en la nuca a Pirra, que se retorció en el aire y usó su hombro y su aura para absorber el impacto. Era mejor que quedar inconsciente o sufrir una fractura de cuello. Con el impulso del golpe, Pirra giró hacia un lado y se deslizó por el suelo mojado, pero permaneció de pie, con el escudo y la espada en alto, lista para el siguiente movimiento. Entonces, tienes algunos trucos escondidos, reflexionó Raven. No está mal. Es una pena que no seas parte de mi tribu. Nos vendría bien alguien como tú. Nunca me uniría a ti, jadeó Pirra, manteniendo su escudo en alto. Raven demostró que era del tipo que atacaba en cuanto veía una oportunidad. Ya no habría más oportunidades como esa por parte de ella. Entonces tengo que eliminarte como amenaza. Raven envainó la empuñadura de su espada sin filo en la larga vaina negra. Fue entonces cuando Pirra notó el dial con segmentos multicolores. Le recordó mucho a Myrtenaster, el arma de Weiss. Si bien Pirra podría no saber exactamente qué implicaba, lo que sí sabía era que involucraba polvo. El dial giró y emitió un clic, antes de que Raven sacara su espada. Ya no estaba sin cuchillas, una larga cuchilla amarilla reemplazó a la roja rota. Raven tenía cuchillas de repuesto. La espada amarilla crepitó con electricidad cuando fue blandida. Pirra activó inmediatamente su semblance para detener el ataque, solo para que la electricidad crepitara y brillara más. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que acababa de pasar. Fuera lo que fuese esa espada, la electricidad mezclada con dust estaba interfiriendo con su semblance de polaridad. Esta era la primera vez que la encontraba. Mantener su habilidad oculta durante tanto tiempo significó que nunca aprendió a luchar contra personas que la contraatacaban. Una falla en su régimen de entrenamiento. Alzando su escudo, Pirra recibió el golpe directamente, ya que no pudo esquivarlo a tiempo debido a su vacilación por la sorpresa. La electricidad fluyó a través de su escudo de metal y subió hasta sus brazos, antes de extenderse por todo su cuerpo. Fue como la vez que Ruby le disparó en clase con sus rondas de polvo eléctrico, pero magnificada exponencialmente. Su cuerpo se derrumbó cuando sus músculos se entumecieron y no pudieron sostener su peso. Con un chapoteo húmedo, aterrizó en el barro, temblando ligeramente mientras su aura se encendía. El aura no era un comodín y algunos ataques se escapaban. La electricidad probablemente habría causado más daño además de la pérdida de control muscular y entumecimiento si no fuera por ella. Aún así, su arma y escudo se cayeron de sus dedos flácidos y quedaron a su lado. Raven pasó por encima de ella y levantó su espada. Te falta experiencia. Nunca se habían dicho palabras más ciertas. Todas las habilidades de combate de Pirra las había practicado en la escuela, en las arenas o contra Grimm fuera de las ciudades. Nunca aprendió realmente a luchar contra personas que estaban más preparadas, tácticas sorprendentes o cuando las reglas no interferían. Rubia había logrado causar un daño grave con su ataque sorpresa en clase, y ahora Raven la había paralizado. Gracias a Aura, la sensibilidad estaba volviendo a sus extremidades, pero no había forma de que pudiera moverse lo suficientemente rápido para apartarse del camino. Raven no iba a dudar. La mujer ya estaba levantando su espada. Pirra se negó a cerrar los ojos o mirar hacia otro lado, prefiriendo mirar directamente a su oponente. Bonitos ojos. Cuervo bajó la espada amarilla. Saltaron chispas y se escuchó una carcajada eléctrica justo después de que una sombra pasara sobre la cabeza de Pirra. Una espada plateada chocó con el arma de Raven, bloqueándola directamente. La electricidad no atravesó la gran espada, por lo que quien salvó a Pirra debe haber estado acostumbrado a luchar contra Raven. Finalmente, capaz de mover la cabeza lo suficiente, levantó la vista para ver quién la había salvado. Sus ojos se abrieron de par en par cuando Crow pasó por encima de ella.
¿Te estás metiendo con niños, Raven? Preguntó el hombre. ¿No hay ningún nivel al que puedas llegar? Estaba en el camino, respondió Raven con sencillez. Igual que tú. Supongo que recibiste mi mensaje. Claro que sí, me creaste un portal directo y lo arrojaste atado a una roca. Es una lástima que no te rompiera el cráneo. Crow, ¿qué pasa? Pirra se estaba levantando, mientras la sensibilidad en sus extremidades regresaba. Solo estoy molesta porque la superaron, respondió Crow sin darse la vuelta. Ve a buscar a los otros dos de tu grupo. Me aseguraré de que Jaune esté bien y me ocuparé de esta perra. Correcto. Pirra asintió y atrajo su espada y escudo hacia ella con su semblanza. No había tiempo para discutir. Crow era un cazador experimentado y sabía qué hacer. Probablemente era mejor para ella advertir a Nora y Ren en lugar de intentar luchar contra alguien que estaba tan por encima de su nivel de habilidad. Se alejó rápidamente hacia el lugar de la reunión. Mientras tanto, Jaune estaba siendo repelido por el ataque de Bernal. Ella siempre había sido poderosa, siendo la segunda al mando de Raven, pero la ferocidad de sus ataques no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. El entrenamiento que hicieron donde los golpeó en el campamento de la tribu Branwen realmente había sido su contención. Ahora que eran enemigos, todo lo que Jaune podía hacer era mantenerse erguido a la defensiva. Sus espadas curvas seguían chocando con su escudo y espada, sin darle un momento para adaptarse a una postura de lucha. Si intentaba un ataque a medias, todo lo que Bernal haría sería enganchar una de sus espadas curvas alrededor de su espada y girar, desarmándolo. Lo cual ya había hecho antes. No podemos, hablar de esto. Gritó Jaune mientras se estrellaba contra un árbol y luego se hacía a un lado cuando Bernal blandió su arma. Un corte profundo desgarró el pobre árbol. No hay piedad para los traidores. Gruñó Bernal, arrojando una de sus dos espadas. El arma giratoria pasó junto a Jaune y golpeó otro árbol en ángulo, rebotando hacia la parte posterior de la cabeza de Jaune. Al mismo tiempo, Bernal se lanzó hacia adelante, empujando sus espadas curvas hacia Jaune. Un ataque tanto por delante como por detrás. El viejo Jaune no habría podido reaccionar a esto y habría recibido uno de los golpes. Después de todo el entrenamiento y combate que había hecho, Jaune blandió su espada hacia Bernal, amplificando el aura en su brazo para aumentar el poder. Su otra mano movió el escudo hacia atrás para que las cuchillas de la muñeca que rebotaban chocaran con la barrera de metal. Como estaba en ángulo, con suerte el arma de Bernal se desviaría hacia un arbusto y se perdería. Como dijo Crow, desarmar a tu oponente hace que las peleas sean mucho más fáciles. Las espadas chocaron entre sí en una violenta exhibición de chispas. Jaune descendía con la gravedad mientras también aumentaba su fuerza con su semblance. Bernal había estado cerca del suelo y estaba empujando hacia arriba. En cualquier situación normal, él tendría la ventaja. Sin embargo, su oponente no era normal. Al darse cuenta de que no podía ganar en una batalla directa, Bernal giró su muñeca y empujó la espada de Jaune hacia su derecha. Con un solo paso y un salto, voló en el aire sobre él, su mano principal agarrando el arma voladora que había lanzado. Bernal golpeó las armas y apuntó a Jaune. Una luz amarilla comenzó a brillar entre ellos. ¡Mierda! Jaune se apartó del camino cuando un poderoso rayo de energía salió disparado. El hecho de que todavía tuviera su escudo no significaba que pudiera resistir los ataques de energía de Dust. Y vaya, estaba contento de haber decidido no intentar ver si podía resistir eso. La tierra se quemó cuando el rayo se clavó en el suelo, erradicando todo lo que tocaba. Cuando Bernal giró las armas, los árboles y las rocas se cortaron por la mitad como si estuvieran hechos de papel. Las marcas de quemaduras fueron todo lo que quedó cuando los árboles se deslizaron y se estrellaron contra el suelo con un estruendo atronador. Los pájaros volaron por el aire, graznando enojados por haber perturbado su hogar. Jaune miró hacia atrás y vio que los árboles formaban una pared improvisada para bloquearlo. Raven y Pirra estaban al otro lado en algún lugar y Jaune no tenía idea de qué les había sucedido. Todo lo que sabía era que Raven impidió que Pirra se fuera. Ahora no puedes escapar, dijo Bernal sonriendo triunfante mientras hacía girar sus armas en sus manos. Oh, no tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando esto. En serio, lamento cómo terminaron las cosas, trató de explicar Jaune.
Cállate. Lo interrumpió Bernal. ¿Tienes idea de lo que tuve que pasar? La vergüenza. Raven ha superado esa debilidad mía todos los días desde que tú y ese enano se fueron. ¿Debilidad? ¿Qué debilidad? Jaune balbuceó. Eres una de las personas más fuertes contra las que he luchado. Probablemente estés entre las 5 mejores. Crow, Raven, Ruby, Tyrian, sí, el quinto palacio probablemente era bastante sólido. No tuvo la oportunidad de luchar contra otras personas que conocía como Pirra o los maestros de Beacon. Las palabras no te salvarán esta vez. Bernal no respondió a su pregunta y, en cambio, volvió a lanzar su arma. Rebotó en su escudo y la devolvió hacia ella de una manera que le permitió agarrarla fácilmente mientras cargaba. Las armas de duelo ya eran lo suficientemente confusas para Jaune. Tenía que concentrarse en ambas al mismo tiempo. La mayoría de los luchadores usaban su mano dominante para ataques más grandes y poderosos, mientras que la mano secundaria era para golpes sigilosos y rápidos. Si te concentrabas en los golpes grandes, la daga más pequeña terminaría entre tus costillas. Este no fue el caso de Bernal. Tal vez era ambidiestra o se debía al resultado del brutal entrenamiento de Raven. Cualquiera que fuera la razón, Bernal podía golpear con la misma fuerza con ambas manos. Incluso amplificando su aura en sus brazos, podía sentir el peso de cada golpe. La mujer tampoco era tan corpulenta, delgada y atlética. Como muchos cazadores profesionales y experimentados, Bernal era perfectamente capaz de controlar su propia aura para aumentar su poder de golpe. Jaune esperaba que su escudo aguantara porque sus ataques eran tan rápidos, con patadas aleatorias mezcladas, que no podía encontrar una abertura para golpear. Jaune le asestó un tajo cuando creyó ver una abertura y casi le arrancó la espada de la mano. Bernal deslizó su arma alrededor de su espada y la giró. Por suerte, Jaune esperaba algo así y retiró su espada justo a tiempo. Con un fuerte golpe con su escudo, Jaune evitó equilibrarla y le dio un momento de respiro, pero no duraría mucho. Siempre había un par de situaciones de riesgo y ella estaba probando sus defensas para ir a matarla. ¿Podemos hablar de lo que pasó, por favor?, suplicó Jaune, sabiendo que esa era su única salida. Que te jodan. El chico se vio obligado a blandir su espada, interceptando un ataque desde su derecha. Sus espadas chocaron y, con su amplificación aumentando, hizo retroceder a Bernal. Luego empujó su espada hacia adelante, con el objetivo de obligarla a retroceder. Bernal se hizo a un lado con gracia, agarrando su brazo con una sonrisa depredadora que decía que había estado esperando este momento. Jaune apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando ella se retorció y lo levantó del suelo. Dando vueltas en el aire, se preparó para el impacto cuando estaba a punto de estrellarse contra la tierra. En un último intento, Jaune hizo caer su escudo sobre la cabeza de Bernal. El golpe sordo del impacto confirmó el golpe, pero desde su posición vulnerable, carecía del impulso para un golpe poderoso. Se quedó sin aire en los pulmones cuando se estrelló contra el suelo fangoso, mirando a Bernal, que se cernía sobre él, con la espada en alto para atacar. Jaune rodó frenéticamente, indiferente a la suciedad, mientras la espada de Bernal se hundía profundamente en el suelo fangoso, fallando por poco y cortando algunos mechones de su cabello. Sin pensarlo, blandió su espada hacia la muñeca de Bernal. Ella siseó, pero el golpe fue absorbido por su aura. Retiró la mano, dejando su espada incrustada en el barro. Mientras Jaune se ponía de pie, Bernal le dio una brutal patada en el costado de la cabeza, que lo hizo caer de espaldas. El mundo dio vueltas mientras intentaba concentrarse en el siguiente movimiento de Bernal. Levantó su escudo, amplificando su aura, pero entonces algo se tensó alrededor de su cuello y lo tiró al suelo. Unas manos agarraron el brazo del escudo, tirándolo aún más hacia la tierra. Tu semblanza podría evitar que te apuñalen, se burló Bernal, pero veamos cómo manejas el no poder respirar. Sus piernas le aplastaron la tráquea y presionó su brazo contra su pecho, amenazando con romperlo si intentaba liberarse. El corazón de Jaune latía con fuerza, sus pulmones gritaban por aire. Trató de empujar a Aura hacia su cuello, pero solo lo protegió sin obligarla a alejarse de él. El aire se estaba agotando y el pánico se apoderó de él. Crow nunca le había enseñado a escapar de un estrangulamiento, solo a usar la espada y a luchar cuerpo a cuerpo. Jaune no tenía ni idea.
¿Así moriría, aplastado por las piernas de una mujer? Pensó en Ruby y en lo desconsolada que estaría. A la mierda con eso. Jaune no iba a permitir que su muerte fuera la razón de su dolor. Todo su cuerpo comenzó a brillar mientras se esforzaba más allá de sus límites.